Y el trabajo situación de carga física y mental en la enfermería de Uruguay durante la pandemia COVID-19, presentado por Ana Silveira. Y el trabajo experiencias desde el área psicosocial en una unidad de UCI en el Centro de Referencia COVID de ACE, presentado por la profesora Patricia Fernández y Solana Feipe. ¿Sí? Y le doy la palabra a Beatriz, porque estamos siguiendo el orden, Beatriz, Betty. Y Solana está esperando que llegue, Patricia está esperando que llegue Solana para poder presentar. Comienzo, Janet. Sí, gracias. Bárbaro. Bueno, muy buenos días a todos. No sé, ¿puedo compartir pantalla? Sí, sí, ya puedes. Perfecto. Un segundito. Bueno, me presento, yo soy la doctora Beatriz Álvarez y junto con los doctores Janet Trujillo, Verónica Guatini, Mariana Gómez y Fernando Tomasina hicimos este estudio sobre, o sea, como poniendo un poco al día de los riesgos a los que estaban sometidos los trabajadores de la salud durante esta pandemia. Entonces, primero que nada, decirles que los trabajadores de la salud son un grupo especialmente vulnerable a la exposición de muchos riesgos, considerando especialmente, obviamente, los biológicos, considerando las tareas que realizan. Es por eso que el medio ambiente, justamente por estar, digamos, en estas condiciones y medio ambiente de trabajo, hay que evitar especialmente el daño a la salud de estos trabajadores. Muy bien, entonces, decirles que el riesgo más importante de transmisión son, según la organización del trabajo. Esto implica el puesto, la capacitación, la disponibilidad, el uso adecuado de protección personal, entre otras variables. O sea, esto es la organización del trabajo. Por supuesto que también la cantidad de horas de trabajo, y ahora voy a retomar este tema. Entonces el objetivo nuestro fue describir y analizar la situación del personal de salud durante la pandemia en un periodo que fue de marzo del 2020 hasta diciembre del 21 antes de la vacunación. Bueno, se revisaron, con respecto a la metodología, se revisaron informes y los reportes del SINAE y del Ministerio de Salud Pública, se analizó la encuesta serológica de los trabajadores, en los prestadores de Rivera, se estimó el riesgo relativo comparando la proporción de trabajadores según datos del SINAE y del Ministerio de Salud Pública en la parte de vigilancia de salud pública, con la población económicamente activa sin los trabajadores. Bueno, se elaboró una base de datos con fuentes secundarias, con informes del SINAE e informes epidemiológicos del Ministerio de Salud Pública. Se estimó, porque se hizo una base de datos, la medida de riesgo con respecto, teniendo en cuenta que el grupo de exposición era el personal de salud comparado con la población económicamente activa. Se hizo una encuesta serológica, se tomaron datos, mejor dicho, de la encuesta serológica de la ciudad de Rivera, que es otro trabajo que fue presentado en otro congreso de epidemiología, y se hicieron entrevistas a informantes calificados. Bueno, decirles que en ese momento hubieron múltiples normativas que empezaron a estar dentro de este ámbito, como por ejemplo tener
un protocolo de seguridad para los trabajadores de la salud y también de usuarios en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Este protocolo tenía que estar en cada una de las instituciones. Un decreto de infección por coronavirus, tenerla como enfermedad profesional, y aprobación de lineamientos generales de telemedicina. Bueno, y cuando vamos a revisar los informes nos encontramos este tipo de gráfica donde los trabajadores de la salud están en rojo y la población general en azul. Vemos cómo sigue los trabajadores, cómo siguen la curva población general, pero increíblemente descendió muchísimo cerca de antes de la vacunación. Y acá vemos el riesgo relativo de esa, justamente de esa base de datos que tomamos, donde partimos prácticamente de 4, o sea, el riesgo era 4-1, o 4 a mucho menos, de trabajadores que se infectaban con respecto a la población general, y cómo fue descendiendo, ustedes lo ven acá, para diciembre del 21 fue descendiendo notablemente, y aún antes de la vacunación. Bueno, los departamentos más, esto es la fuente de informes de vigilancia epidemiológica. Nosotros, como podemos ver, los departamentos más afectados fueron Montevideo, obviamente, pero también Artigas, Cerro Largo, Rivera, que son todos limítrofes con Brasil, que Brasil tenía una consideración particular del COVID, que no lo consideraba como nosotros realmente una pandemia que nos afectaba muchísimo. Bueno, de la encuesta serológica de la ciudad de Rivera, decirles que el 82% de los trabajadores estuvo con contacto directo con pacientes. El 60% se realizó al menos un hisopado. Y 99% de los trabajadores dijeron que en su institución tenían un protocolo de actuación, pero en realidad 84% plantearon de que no se cumplía. Ahora, de los PCR positivos, el 38% refiere que el contacto fue con otro trabajador y el 48% fuera del trabajo. Muy bien, acá nosotros también tenemos un informe de vigilancia epidemiológica donde se muestran que sin lugar a dudas, o sea, el personal de salud en total son 143.791 para el Ministerio de Salud Pública, y bueno, con respecto a esto, todos los trabajadores testeados, que en realidad el promedio de testeos por trabajador fue de 229 test. Bien. Ahora quiero mostrarles acá que en general el personal de salud estaba vacunado, el 82, personas, tenía 82.804 personas, tenía prácticamente las tres dosis, o sea que las 3 dosis muestran que el personal de salud en ese momento de la encuesta era un 57% vacunado. Bueno, sin lugar a dudas, estos son licenciados de enfermería, auxiliar de enfermería, y después son auxiliares de enfermería y tisanería, que esto nos muestra que el porcentaje, digamos, de positivos de este puesto de trabajo era mayor que el resto, porque en realidad nosotros lo que entendimos fue que acá habla del contacto directo con el paciente. ¿Da? Muy bien, y tuvimos algunas particularidades que los trabajadores que más dieron porcentajes positivos del test fueron aquellos de emergencias móviles, sector mutual
y particularmente queremos llamar la atención de los servicios de acompañante. Acá en Montevideo tuvimos unos brotes muy importantes y en ese momento los servicios de acompañantes iban de un lugar al otro, de un prestador a otro, de lo cual desde a punto de partida de eso le impidieron hacer tener ese tipo de organización de trabajo ellos. Y acá les queremos mostrar qué interesante cómo el índice de positividad viene descendiendo acorde va aumentando las dosis de la vacunación. Esto nos pareció sumamente interesante cómo mostraba esto. Y bueno, decirles que desde el 13 de marzo del 2020 al 31 de diciembre del 2021, comparamos acá en casos en frecuencia absoluta la cantidad de casos que hubo en personal de salud y con respecto a la población general. Y decirles que dentro de todo, en el personal de salud tuvimos bastante menos fallecidos de los que podríamos esperar. Entonces, como conclusión tenemos que hay que realizar medidas organizativas como adecuación de los puestos de trabajo, como el uso adecuado de equipos de protección personal y el entrenamiento del control de infecciones estuvo asociado a la disminución del riesgo de infección que se produjo bastante antes de la inmunización. Recuerdan que yo les había mostrado cómo había venido descendiendo notablemente. Y quiero mostrarles que acá es lo que nosotros estamos diciendo. O sea, con la organización del trabajo, como las distintas, o sea, como hubo un conocimiento, una lección aprendida, pero era aprendida sobre el momento. Y esto fue lo que hizo que el personal de salud pudiera descender notablemente antes de la vacunación. Bueno, decirles que muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Betty, por la presentación. Sí, muy bien, muy interesante y sobraron unos minutos. Bueno, bárbaro, me apuré. Vamos a seguir con las Sí, sí, sí. las presentaciones y al final, entonces ahora la presentación sobre salud mental del personal de la salud durante la pandemia de COVID, el profesor Luis Jiménez. Muchas gracias. Sí, buenos días a todos. A ver si puedo compartir la presentación. Sí, ya está habilitado. Sí. La están viendo, ¿verdad? Sí, se está viendo. Lo que se está viendo no en pantalla completa, ¿sabes? O sea, Sí, ahora sí. ¿Ahora sí? No. Porque yo la estoy viendo, yo sí la estoy viendo en pantalla completa. A ver. Ah, si querés, o de repente agrandarla, ¿sabes? Sí, voy para atrás a ver. Porque ayer también pasó en algunas presentaciones. Sí, yo la estoy viendo en pantalla completa, pero se ve que no la... Te conviene dejar de compartir y volver a compartir, porque a veces pasa eso. A ver. A ver si ahora. Sí, ahora sí. ¿En pantalla completa? Perfecto. Sí. Bárbaro, gracias. Bueno, este es un informe que podemos dar de primeros datos de un proyecto que es un proyecto internacional, que también se desarrolló en Uruguay,
que estudia el impacto de la pandemia de COVID-19 en la salud mental de los trabajadores de la salud, proyecto que ahora nos gusta llamar Salud Mental en Personal de la Salud, aunque su nombre originario es este acróstico que sintetiza en la palabra héroes, que es el nombre con el cual ha sido más conocido, aunque es un nombre que, si después nos da tiempo, explicaremos por qué no nos convence mucho. Fue un nombre que vino antes que nos integráramos al proyecto. Desde la Universidad de la República lo integramos docentes del Instituto de Psicología de la Salud, de la Facultad de Psicología, como es mi caso, del Departamento de Psicología Médica de la Facultad de Medicina, que por lo que vi en el auditorio tenemos a una de las docentes, Ana Bentancor. Del instituto también vi que estaban presentes dos compañeros, Álvaro y Gustavo Moreno Monte de Oca, y tenemos también docentes de la Unidad de Investigación de la Facultad de Enfermería. Como les decía, es un proyecto internacional al cual se han integrado investigadores de 26 países, pertenecientes a los 4 continentes, como está mostrado en el mapa. Es un proyecto codirigido por investigadores principales de la Universidad de Chile y de la Universidad de Columbia, y hay un comité directivo que está asociado a OPS y que ha tenido apoyo de OMS, pero que no cuenta con financiamiento global específico. Algunos países, no el caso de Uruguay, consiguieron apoyos puntuales de distintas fuentes de financiamiento. En el caso de Uruguay, nuestro proyecto tuvo como objetivo describir el impacto de la pandemia de COVID-19 en la salud mental del personal de salud del Sistema Nacional Integrado de Salud del Uruguay. Cuando decimos personal de salud, estamos incluyendo a todos los trabajadores del sistema, tanto público-privado y tanto profesionales como no profesionales. Es un estudio de tipo prospectivo, de cohorte prospectivo, que aplica un cuestionario autoadministrado y se prevé un seguimiento durante un año. De hecho, estamos en este momento haciendo el seguimiento con el segundo relevamiento. Se relevó información sociodemográfica, situación laboral, resiliencia, apoyos formales e informales recibidos, antecedentes de salud física y mental, evaluación de síntomas de estrés, ansiedad y depresión, sobre todo medidos a través de 2 instrumentos de uso muy frecuente, como son los cuestionarios, el GHQ-12 y el PHQ-9, y preguntas ad hoc sobre aspectos conductuales, psicológicos y sociales. El objetivo de esta presentación va a ser compartir algunos resultados del análisis de datos primarios emanados de la primera aplicación. Entonces les contamos que para esta primera aplicación se realizó una invitación por mail a una base del Ministerio de Salud Pública que gestiona de Empesa, al cual volvemos a agradecer el apoyo. Esta base contiene 72.237 casillas de personal de salud pública y privada, que en definitiva se transformaron en un marco muestral de 62.124 efectivas, eliminando algunas que no funcionaban. Las respuestas que obtuvimos a esta invitación fue de 2.519 respuestas, lo que constituye un 3,9 de tasa de respuesta. El relevamiento se realizó entre el 12 de marzo y el 27 de abril del año pasado. La muestra, luego de depurar, quitando algunos valores atípicos y respuestas incompletas, quedó configurada en 2.004 casos. Y como dijimos, estamos realizando el segundo relevamiento. Esta gráfica lo que muestra en realidad es un dato que nos parece importante, que es en qué momento de la situación epidemiológica se tomó el relevamiento. Y como ven, en la línea verde, el relevamiento se tomó en un momento de alta prevalencia de casos, lo cual puede haber incidido también en el tipo de respuestas obtenidas. Algunos resultados, primero descriptivos, de la respuesta que obtuvimos. El 82% de quienes respondieron eran mujeres y un 17,7% hombres, 0,3% de otro género. La media de edad en el entorno de los 42 años, con un rango que fue de 18 a 72 años. En relación a la educación, máximo nivel educativo, tenemos una mayoría relativa de 34,1% universitarios, seguido por un 28% que tiene estudios de posgrados, casi un 20% con formación técnico-profesional, 17 y algo más de estudios secundarios y un menor número que solo habían alcanzado estudios primarios.
Casi las 2/3 partes de quienes respondieron pertenecían al sector privado como lugar principal de inserción y 1/3 parte al público. Y en relación a la carga laboral, el 63,2% refirió que trabajó entre 5 y 6 días en la última semana y un 13,7% trabajó 7 días. Recibimos respuesta de todo el país, pero sobre todo se concentraron en los departamentos de Montevideo en particular, Canelones y Maldonado. Por centro y cargo, las 3/4 partes de los encuestados se desempeñaban en hospitales como principal centro de inserción laboral, seguido de un 14,2% que trabajaba en centros hospitalarios, menores porcentajes en unidades externas y en unidades administrativas. Los enfermeros, los y las enfermeras constituyeron algo más de la 1/4 parte de la muestra, seguido por los médicos y por el personal administrativo. Algunos ya resultados de las opiniones expresadas y percepciones expresadas por los entrevistados. Hay casi la mitad de los que respondieron que refirió que le preocupa mucho o muchísimo contagiarse de COVID. Y la preocupación se elevó al 80% ante la eventualidad de afectar a seres queridos. También informaron de haber vivido situaciones de estigmatización y violencia en un 37,6% de los casos. Se han sentido discriminados o estigmatizados por ser trabajadores de la salud. Y un 15,9% informa haber vivido situaciones de violencia. O haber pasado, un porcentaje similar, a haber pasado situaciones conflictivas con familiares, de los cuales 4,6% dice padecerlas con una frecuencia semanal a diaria. En otro aspecto que preguntamos es en relación a la confianza en la capacidad tanto de la organización de pertenencia como del gobierno para poder enfrentar a la pandemia. En relación a las instituciones de pertenencia, el 31,8% afirma tener mucha o muchísima confianza en la capacidad de su lugar de trabajo. Y un 27,8% dice tener poca o ninguna confianza. La confianza en el gobierno disminuye en un 30,8% quienes dicen mucho, muchísimo, y aumenta 34,9% los que no confían nada o poco en la capacidad del gobierno. En relación al malestar psicológico medido con el instrumento GHQ-12, tenemos que, sobre todo observamos en un porcentaje importante, incremento de sensaciones de agobio y tensión, disminución del disfrute cotidiano, afectación del sueño, pérdida de concentración en las tareas que realiza y sentirse poco feliz o deprimido. En porcentajes menores, pero que igual nos parece importante, aparece la dificultad o la menor capacidad para superar las dificultades y un 20% que se percibe con menos capacidad para enfrentar problemas. En un sentido positivo, se destaca el mantenimiento de la confianza en sí mismo, casi en 2/3 partes de la encuesta, la mejora en la valoración del rol desempeñado, 28,2%, y el aumento en la capacidad de la toma de decisiones en un porcentaje menor. Estas son las preguntas y los porcentajes de respuesta que obtuvimos. La pasamos rápido solamente para que ustedes puedan tener una idea de las preguntas que incluye el cuestionario. Estas 12 preguntas que incluye el cuestionario. Después lo que hicimos fue relacionar los resultados con algunas variables de interés, como género, territorio, instrucción, personas a cargo, trabajo principal, tipo de centro, contacto con el paciente, en este análisis primario de información que hicimos. Observamos puntajes más altos en personal administrativo, con diferencias significativas, haciendo una comparación de medias, con otros profesionales de la salud y personal de apoyo, ¿no? Así con médicos y enfermeros. También hay diferencias significativas entre hombres y mujeres, siendo las mujeres quienes tienen respuestas de mayor porcentaje de indicadores de malestar psicológico. También si hay contacto con el paciente, indicando mayor malestar en estos casos. Los que viven en Montevideo presentan también valores más altos de malestar que los del interior y son significativas las diferencias. No encontramos diferencias significativas en los resultados considerados por tipo de centro laboral, ni por nivel de instrucción, ni por tener personas a cargo. Estos son, también lo pasamos rápido, los valores de significatividad. El otro instrumento, el PHQ-9, es un instrumento que permite estimar la presencia de algunos indicadores de problemas vinculados a la depresión. En los 8 primeros ítems de
cuestionario, se considera normal una frecuencia de más de la mitad o casi todos los días, la presencia de esos síntomas. Y acá destacamos que algo más de la cuarta parte afirma sentirse cansado o con poca energía. Siguen los problemas vinculados a la alimentación y afectaciones del sueño. Y en cuarto lugar, quienes manifiestan encontrar poco interés o placer para hacer las cosas. En la última pregunta, que indaga ideación suicida, también se consideró pertinente incluir las respuestas que indicaban una frecuencia de varios días. Y en este caso observamos, sumando las respuestas de varios días, la mitad o todos los días, que un 6% indica la presencia de ideación suicida. Dentro de este 6%, el 1,4% reconoce la presencia de estos con una alta frecuencia. Si tomamos como punto de corte, de acuerdo a los puntajes que se le asigna al instrumento, para saber si hay alguna estimación de la presencia de un trastorno depresivo, encontramos que habría en casi el 20% de las respuestas, siendo un 12,5 cuadros leves, 4,6 moderados y 2,8 graves. Acá tenemos de vuelta el cuestionario, con las preguntas y sus porcentajes. Si también lo cruzamos con las variables de interés, observamos que el personal de enfermería presenta los valores más altos, seguido de los administrativos, con diferencias significativas respecto a los valores que presentan los médicos. También hay diferencias hombres y mujeres. Las mujeres nuevamente presentan mayores indicadores de sintomatología depresiva. También si hay contacto con paciente COVID. Pero a diferencia del anterior instrumento, no encontramos diferencias significativas por lugar de trabajo, pero sí por instrucción. Presentan peores resultados quienes no tienen estudios universitarios. Al igual que en el malestar psicológico, no encontramos diferencias significativas considerando centro laboral ni por tener o no personas a cargo. Acá están los datos, para pasarlos rápidamente nomás. Otro aspecto que indagamos es en relación al apoyo psicológico, percibido como necesidad y obtenido. El dato que más destacamos es que fue una de las respuestas que menos, una de las preguntas que menos respuestas porcentualmente obtuvimos. Casi el 78% no respondió a esta pregunta, lo cual nos deja muchas interrogantes acerca de la vigencia de ciertos estigmas o temores vinculados a la admisión de la necesidad de apoyo psicológico como hipótesis que habría que indagar mejor. De las personas que sí expresaron necesidad de ayuda psicológica, el 76% dice haberla recibido, ya sea en modalidad presencial o en modalidad virtual o a distancia. Como aspecto subrayable, ya terminando, queremos decir que es notorio que la emergencia sanitaria afectó psicológicamente a muchos trabajadores de la salud, incrementando los miedos, el malestar y la sintomatología depresiva, con un porcentaje importante que manifiesta ideación suicida. Se presentan diferencias significativas, como vimos, considerando género, profesión y contacto con pacientes. La estigmatización y enfrentar violencia sin conflictos resultan frecuentes en la percepción de muchos de los trabajadores. Debe indagarse más sobre los apoyos psicológicos, tanto profesionales como por parte de las redes de pertenencia, como factor de protección. Y tenemos una cantidad de datos para seguir analizando y comparando, tanto a partir de los resultados que se obtienen en distintos países, como en las sucesivas aplicaciones que se vayan haciendo. Como balance general de este proyecto, decimos que nos posibilitó establecer nuevas relaciones de cooperación, tanto a nivel regional e internacional, donde ya se están desarrollando distintas iniciativas que toman como punto de partida este proyecto, pero que van más allá de lo planteado por este proyecto. Hay inclusive publicaciones en curso de elaboración con colegas de otros países que toman los datos y comparan los datos entre distintos países y regiones. También que a nivel local se conformó un equipo interdisciplinario de interservicio tutelar que no existía previamente. Este equipo, que aludía que es parte de uno de los resultados que nos parece más valioso de esta experiencia, es haber conformado un equipo interservicios universitarios en temas que tenemos en común, pero que hasta ahora no habíamos trabajado, y queda como un gran desafío de seguir construyendo alianzas con actores sociales y
orientados al aporte en políticas públicas, porque es nuestra intención desde el inicio de estos datos, de que se transformen en insumos para el diseño de políticas públicas que tome la protección y el cuidado de los trabajadores de la salud como un eje. Finalmente, presentarles los nombres de quienes integramos este equipo. Como ven, 4 docentes que pertenecemos al Instituto de Psicología de la Salud, que les habla Lorena Funcasta, Álvaro Moreno y Gustavo Moreno, 4 docentes del Departamento de Psicología Médica de la Facultad de Medicina, Ana Bentancur, Ana María Dalo, Mariana Gente Jimena Bofa, y 2 docentes de la Unidad de Investigación de la Facultad de Enfermería, Fernando Bertolotto y Sebastián Gadia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luis. Muy interesante y muy buena la presentación. Seguimos con el trabajo de salud y acceso a cuidados médicos durante la pandemia en Uruguay. Resultados de la segunda encuesta ESAC 2021. Profesora Zuleika Ferré. Ferré. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Comparto pantalla entonces. Gracias, Janet. ¿Se ve ahí la pantalla completa? No, no está en pantalla completa, ¿sabes? Ahora sí. ¿Ahora sí? Bien. Bueno, primero buen día para todos y todas, y gracias por aceptar la presentación. Yo formo parte de un equipo de investigadores en temas de economía de la salud, del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales. Y bueno, ese equipo es quienes están allí señaladas: Mariana Gertenbrug, Cecilia González, Cecilia Novoa y Patricia Triunfo, y bueno, yo, Zuleika Ferré. Y bueno, cuando inició la pandemia en el año 2020, nos motivó, nos propusimos saber qué estaba pasando en términos del acceso a los cuidados médicos durante ese periodo tan especial que estábamos viviendo. No había información, así que bueno, decidimos emprender la idea de generar datos a partir de conocer un poquito qué estaba pasando con los usuarios del sistema de salud. Quizás es como, este trabajo es como un poco distinto a los de los compañeros que están presentando ahora, ya que pone como el foco en los pacientes, digamos. Así que bueno, lo que les voy a presentar es el resultado de 2 relevamientos que hicimos sobre salud y acceso a cuidados médicos, y después algunas reflexiones sobre la telemedicina en Uruguay. Bien. Lo que nosotros hicimos fue una encuesta en un cuestionario autoadministrado por internet a mayores de 18 años residentes en Uruguay, en donde el objetivo fue relevar información sobre la atención médica recibida durante la pandemia en términos de la modalidad, especialmente la especialidad, análisis clínicos, tratamientos, y también relevar información sobre la satisfacción de esa atención durante la crisis sanitaria. Este tipo de encuestas, ustedes saben que tienen muchas ventajas, o sea, hacer encuestas por internet tiene ventajas porque son rápidas, son de bajo costo, es fácil acceder a un conjunto importante de población, pero también tienen algunos problemas en términos de sesgos. Entonces trabajamos bastante con esa problemática, y generamos una serie de ponderadores asociados con la probabilidad de selección del individuo en base a 3 variables: sexo, nivel educativo, región de residencia, de forma de poder de alguna manera expandir los datos que habíamos relevados. Y bueno, lo que hicimos fue 2 relevamientos, uno en 2020, en donde relevamos información relativa al periodo del 13 de marzo al 31 de mayo, obtuvimos un total de 1.750 respuestas válidas, después del análisis de consistencia quedamos en 1.750 encuestas, y después un segundo relevamiento en el año 2021, en donde la información que relevamos fue entre el 1 de enero al 31 de mayo, y allí obtuvimos un total de 1.569 encuestas.
quizás está bueno mostrar, digamos que los relevamientos se hicieron en dos contextos bastante distintos. El primer relevamiento, la primera encuesta, se hizo en un contexto en donde había un alto acatamiento de las medidas de distanciamiento social, pero una muy baja circulación del virus. Sin embargo, la segunda encuesta tiene como características que había una muy alta circulación del virus, pero también una muy alta movilidad. Y además coincidió con el comienzo de la campaña de vacunación. Esto simplemente como para dar un contexto a en qué momento se realizaron estos dos relevamientos. También como para recordar y contextualizar un poquito qué es lo que pasó en términos de las medidas de atención en el sistema de salud. Si ustedes recuerdan, el 15 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud Pública saca un comunicado en donde lo que se hace es priorizar la atención extrahospitalaria, apelando a la no concurrencia a los centros de salud. Allí se propone se busca que se usen medios alternativos, como la telemedicina, para el control y el seguimiento de patologías no graves. Se reprograman las consultas, la totalidad de las consultas, los estudios diagnósticos y las intervenciones quirúrgicas no urgentes. Después, ya avanzado el 2020, se comienza a retomar la actividad presencial, que luego se vuelve a frenar por el aumento de casos más sobre el final del año 2020. En diciembre de 2020, con un nuevo comunicado del Ministerio de Salud Pública, se vuelve a promover la telemedicina como la primera medida de atención, y se vuelven a reprogramar los estudios diagnósticos y de cirugías selectivas. Después, en marzo de 2021, de vuelta en ese contexto de una muy alta circulación del virus, se reprograman la totalidad de las cirugías selectivas de coordinación, y se recomienda mantener la telemedicina como primera línea de atención. Ya para junio de 2021, avanzado el 2021, ahí es donde se inicia paulatinamente la atención presencial y la coordinación de cirugías electivas no urgentes, y se priorizan las urgencias y consultas asociadas al COVID, y se retrasa bastante el calendario de intervenciones quirúrgicas. Esto lo que muestra, o lo que nos recuerda, digamos, todos hemos sido usuarios del sistema de salud en este periodo, es que hay una gran promoción de lo que es el uso de los medios alternativos a la presencialidad, la telemedicina como alternativa, sistema o promoción de una modalidad que se ha instalado y que al día de hoy todavía no se ha ido. Después igual vamos a hablar un poquito más de qué es, no de qué es la telemedicina, sino cómo se ha implementado en Uruguay la telemedicina. Entonces, para ver algunos resultados, los principales resultados de las ESAC 2020 y 2021, les cuento que lo que encontramos es que entre 2020 y 2021 hubo un aumento en las posibilidades de acceso entre aquellos que dicen haber necesitado una consulta y aquellos que indican haber accedido a la misma. Como ven allí en el gráfico, en 2020 un 77% decían haber podido acceder al menos a una consulta, mientras que en 2021 ese porcentaje aumenta al 87%, y esto de alguna manera podría estar reflejando algunas de las medidas tomadas por la autoridad sanitaria en busca de retornar a una atención más normalizada del sistema de salud. Al analizarlo por algunas características sociodemográficas de los usuarios, encontramos que las mujeres indicaron necesitar o tener agendado una consulta en mayor proporción que los hombres, al igual que aquellos mayores de 65 años, y que hubo un mayor acceso en los usuarios de los seguros privados. En términos de lo que fue la modalidad de las consultas, en el año 2021, o sea, en la segunda encuesta, encontramos que las personas accedieron por igual entre lo que fue la atención presencial y la no presencial, pero se destaca. Zuleika, no sé si nos escuchás, pero quedó trancada la imagen, me parece.
No sé si hay algún compañero de Zuleika que de repente le pueda enviar un mensaje de WhatsApp, porque yo no tengo un teléfono de Zuleika. Seguros privados, a diferencia Ah, de del sistema de Zuleika, salud público tuvimos y de la clínica. como un delay ahí. ¿Perdón? Quedaste trancada unos minutos y No arrancaste. sé dónde quedé. Sí, No, fue como un retorno ahí, perdón. ahora sí, estoy bien. Sí, sí, sí. Gracias. Cayó internet un segundito. Bien. No sé dónde quedé o dónde dejaron de escucharme. En realidad, en el comienzo, cuando empezaste un poco a hablar de Bien. esta... Sí, Bueno, vuelvo un poquito sobre esta, un sí, segundito. No, básicamente lo que decía es que la modalidad preferentemente usada, digamos, o la que más declaran haber usado los usuarios, se dividió por igual entre lo presencial y no presencial en el año 2021, pero se destaca que la no presencialidad, o lo que comúnmente estamos llamando hoy día telemedicina, fue mayoritariamente a través de consultas telefónicas. Solamente un 1% fue por videollamada, y que el uso de la telemedicina fue menor en los seguros privados que en el resto del sistema de salud. Después, otra pregunta que les hicimos a los encuestados es quién había definido el tipo de modalidad. Encontramos que hubo una posibilidad de elección más acotada en el año 2020, el 80% de las consultas en policlínica realizadas por telemedicina fueron definidas por el centro de salud. Parece razonable en un contexto inicial de pandemia, en donde bueno, todavía nadie estaba demasiado claro de cómo todo iba a funcionar. Pero bueno, esto cambió para el año 2021. Aquí lo que vemos en ese gráfico es justamente bueno, cómo se distribuyó en el año 2021 en términos de quién realizó la definición de la modalidad. El 64% lo definió, en el caso de la telemedicina, lo definió el centro de salud, mientras que la presencialidad fue definida de igual forma entre el centro de salud y el usuario. En términos de la especialidad consultada, las especialidades mayormente consultadas en el caso de la presencialidad, de consultas presenciales, fueron las especialidades médico-quirúrgicas, seguidas de las ginecológicas, mientras que la telemedicina fue altamente utilizada para especialidades clínicas y en particular para atención de psicólogos y psiquiatras. Es como las dos especialidades más frecuentemente utilizadas para la presencialidad. El mayor uso de la telemedicina se dio para la repetición de medicamentos y la entrega de resultados de paraclínicas anteriores. Y entre los motivos que las personas indicaron, o sea, principalmente mencionados cuando la modalidad fue presencial, fue la realización de controles de rutina y cuando las personas indicaron consultar por sentirse enfermas o mal. También les consultamos a los entrevistados sobre las consultas no realizadas. Un 28% de los entrevistados manifestó que hubo alguna consulta que no pudo o no quiso realizar en ninguna modalidad, y ese porcentaje subió un 41% en el caso de quienes tenían cobertura por salud pública. Entre las principales razones por las cuales no pudieron realizar la consulta, mayoritariamente indicaron que no pudieron conseguir hora o que la modalidad que le ofreció el centro de salud no le resultó satisfactoria. Entonces, en términos de algunas reflexiones finales, lo que encontramos en los dos estudios es que entre 2020 y 2021 mejoraron las posibilidades de completar consultas médicas, aunque la necesidad de las mismas, pero que se mantuvieron algunos problemas de acceso. Observamos un aumento de la desigualdad entre los prestadores, empeorando para el sector público y para las IAM en relación a los seguros privados. Hubo, a pesar, digamos, de que todo el sistema de salud está sometido a la misma normativa, hubo diferencias importantes en las estrategias que siguieron
los prestadores de salud en términos de la modalidad de atención médica. La modalidad presencial fue mayor en los seguros privados, y la incorporación de la telemedicina en toda su forma fue diferente según prestador, o sea, no solo según su prestador, sino también por el tipo de atención a brindar, o sea, si fue primer contacto, consulta de control, repetición de medicamentos, y según la especialidad médica. Esto nos llevó en el equipo de trabajo bueno, no solo quedarnos, o sea, mirando estos resultados, nos llevó a hacer algunas reflexiones sobre, bueno, cuál es el papel de la telemedicina en términos de sus fortalezas, debilidades y desafíos, ya que se entiende que la telemedicina es un tipo de modalidad que llegó para quedarse. En ese sentido, es una modalidad que justamente tiene como gran valor que permitió continuar con la atención médica en un contexto de medidas de distanciamiento social, favoreciendo el aislamiento voluntario, de forma de proteger no solo a los pacientes, sino también al personal médico y a la comunidad entera. De alguna manera generó un aprendizaje, tanto por los prestadores de salud, por los médicos y también por los usuarios, ya que en términos de las instituciones debieron crear herramientas que de alguna manera ofrecieran este tipo de atención, y los pacientes debimos familiarizarnos con este uso. En términos del potencial que tiene y las posibilidades a futuro, la telemedicina permite conectar usuarios que están territorialmente dispersos, permite acceder a segundas opiniones médicas, de alguna manera puede generar que el sistema sea más eficiente. Es potencialmente una herramienta que puede permitir mejorar la educación de la población para la detección de síntomas o detección precoz de enfermedades o conductas preventivas, lo cual redundaría en ahorros para el sistema sanitario. En términos de las debilidades que tiene la telemedicina, hay como distintos tipos de barreras o de debilidades que pudimos identificar. Una tiene que ver con los pacientes en sí mismos, los usuarios, digamos, desempeñan un papel clave en el uso de la telemedicina. Es relevante algunos aspectos de su estado de salud, si las personas tienen alteraciones visuales, auditivas, motoras o cognitivas, el acceso y las posibilidades de acceso a la telemedicina van a ser muy distintas. Uruguay tiene una población altamente envejecida y eso aumenta la prevalencia de algunas enfermedades crónicas, y eso dificulta a su vez el acceso a este tipo de modalidad. Las habilidades tecnológicas son relevantes, habilidades tecnológicas específicas que permitan que las personas puedan acceder a este tipo de modalidad, y eso es aún más relevante en las personas de mayor edad. El nivel socioeconómico juega un rol también fundamental en la medida que se tengan o no las posibilidades de el acceso a determinadas tecnologías. En términos de las debilidades o las barreras de las instituciones, allí encontramos problemas de presupuestos limitados o restricciones en el gasto para el desarrollo del potencial que puede tener esta herramienta, características tanto organizativas, físicas o tecnológicas que pueden también limitar el uso de la modalidad. Otro problema que también detectamos es que muchas veces la decisión en términos de quién utiliza la modalidad o de quién elige la modalidad queda basada en criterios administrativos o en las preferencias del usuario, y no está mediada por ningún criterio médico. Ya para terminar, los desafíos que encontramos y que nos quedan como por delante para pensar como investigadores, pero también en todo el sistema de salud, es que, superada una vez la pandemia, ya estamos en ese proceso, la telemedicina se podrá consolidar si se logra de alguna manera obtener una adecuada infraestructura tecnológica, si se logran desarrollar o capacitar a los recursos humanos, si se logran desarrollar marcos regulatorios y protocolos firmes, y lograr sistemas de pagos con incentivos correctos para el uso de esta modalidad. Bueno, muchas gracias. Dejo por acá.
Perdón si me pasé, Janet. Está bien, muchas gracias, Zuleika. Si tienen preguntas, las pueden ir haciendo en el chat, ¿saben? Y en el final las vamos después leyendo. Entonces ahora el trabajo es sobre situación de carga física y mental en la enfermería de Uruguay ante la pandemia COVID. Ana, no sé si sos Sí, la que vas a... ¿Sí? sí, estoy por acá. ¿Se ve bien la presentación? Sí, ahí no Ya está en la pongo pantalla. Está. Ya la coloco en pantalla completa. Sí, ahí yo sé. Perfecto. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Ana Silvera y soy licenciada en enfermería. Voy a compartir entonces los resultados de una investigación denominada Situación de carga física y mental en enfermería de Uruguay durante la pandemia por COVID-19. Y la misma fue realizada por la licenciada en psicología Sandra Prol, la enfermera Julie Gallardo y quien les habla. Para nuestra investigación partimos de la hipótesis de que la pandemia por COVID-19 incrementó las cargas físicas y mentales de los enfermeros en Uruguay, y nos planteamos como objetivo explorar y analizar la percepción de carga física y mental del personal de enfermería en contexto de pandemia por COVID-19. Elaboramos un estudio descriptivo, cualitativo, inductivo y de corte transversal. En nuestra investigación definimos carga laboral como el conjunto de operaciones motoras, neurocognitivas y emocionales involucradas en la tarea que realiza el personal de enfermería y que va en respuesta a las necesidades y demandas tanto de los pacientes como de la familia. La frecuencia y la intensidad de las tareas, sumadas a las características propias del personal de enfermería que las ejecuta, determina el grado de satisfacción o de sobrecarga y que influyen directamente en el resultado obtenido. Como instrumento para la recolección de datos, elaboramos una encuesta online autoadministrada que se aplicó desde el 13 de mayo del 2021 al 1 de junio del 2021, que constaba de 48 preguntas cerradas y de opción múltiple, de carácter obligatorio y opcional, y que incluía 3 áreas: aspectos sociodemográficos y de contextualización, aspectos relacionados con la carga física y aspectos vinculados a la carga mental. Y la muestra fue seleccionada por conveniencia, incluyendo a enfermeros y licenciados en enfermería que realizan asistencia en los 3 niveles de atención, tanto en el sector público como en el sector privado. Para el procesamiento de los datos, utilizamos la técnica de análisis de contenido, realizamos una revisión bibliográfica basada en artículos de revistas científicas, investigaciones, tesis e informes en idioma español, inglés y portugués, priorizando aquellos de Latinoamérica y España. Se trató de una investigación independiente y para el manejo de la información tuvimos en cuenta los principios éticos de la investigación en salud. Como variables independientes, se definieron aquellas de contextualización sociodemográfica y laboral, y como variables dependientes, indicadores determinantes de carga física y de carga mental. Y con respecto a los principales resultados y conclusiones, y escuchando un poco a los colegas que hablaron anterior, vamos a ver que se mantienen algunas tendencias. En cuanto en general, se lograron 981 encuestados, la mayoría auxiliares de enfermería. Se logró la cobertura de los 19 departamentos de Uruguay, también principalmente en Montevideo, Canelones y Maldonado. La edad promedio fue entre 31 a 50 años, y el género principalmente mujeres. Referente a la situación de multiempleo, la mayoría trabajaban en 2 instituciones y el 45% en instituciones de salud privadas. Y con respecto al área de trabajo, tanto primer nivel, segundo nivel y tercer nivel de atención mantuvieron un porcentaje similar. Con respecto a los resultados vinculados a la carga física y la carga mental, se detectó la doble presencia, manifestada principalmente por la referencia que hicieron en su mayoría las mujeres encuestadas al aumento que pasaban en el número de horas fuera de su hogar, y lo cual determinó un descenso en la dedicación a las tareas. También se detectó un empeoramiento en las condiciones ambientales, principalmente por falta de disponibilidad de recursos materiales y de recursos humanos, y en segunda instancia por las modificaciones en infraestructura que tuvieron que hacer las instituciones de salud. Con respecto a los cambios que percibieron los encuestados en las rutinas de trabajo, entre un 74 y un 96% recibieron percepción de aceleración del ritmo, que se les asignaron más tareas, que están más tiempo de pie y que levantaron más peso.
y el 78% manifestó que fueron afectados sus días de descanso y su media hora de descanso reglamentaria. Con respecto a la incorporación del equipo de protección personal, provocó alteraciones a nivel fisiológico y alteraciones a nivel psicológico, principalmente referidas en calor, incomodidad, limitaciones para trabajar e irritabilidad, y no se contó con la disponibilidad del 100% en todas las instituciones de salud. También se vieron reflejadas alteraciones en atención, principalmente por aumento del número de tareas, aumento del número de interrupciones, mayor predisposición a cometer errores y mayor predisposición en accidentes laborales, alteraciones en concentración y alteraciones en la memoria. Y la mayoría de los encuestados refirió padecer síntomas relacionados con su salud física y que estos se incrementaron tanto en intensidad como en frecuencia desde el inicio de la pandemia. También el 87% de los encuestados expresaron cambios respecto a sus hábitos alimenticios, con respecto al comer fuera de los horarios habituales, que ha variado la cantidad y la calidad de lo que come. Desde el inicio de la pandemia, un 34% de los encuestados refirió haber iniciado el consumo de sustancias, alcohol y drogas, y un 26% lo incrementó. Y en referencia a los pensamientos sobre enfermedad y muerte, han aumentado, y estos porcentajes se incrementan cuando piensan en la posibilidad de que puedan contagiar o que pueda morir un ser querido. Las emociones que se percibieron con mayor frecuencia fueron preocupación, ansiedad y angustia. Y el 90% refirió haber incrementado su percepción de desgaste emocional, y las situaciones a las que atribuyen dicho desgaste son principalmente las relacionadas a mayor demanda por parte de las instituciones y a mayor sentimiento de responsabilidad. Como aspectos positivos, queremos destacar la percepción de contención, comprensión y apoyo por parte de familiares y grupos de convivencia, que más o menos aproximadamente más del 80% de los encuestados consideraron recibir apoyo de sus superiores, colaboración entre sus compañeros de trabajo y sentido de pertenencia al grupo, y que un 82% refirió tener proyectos a futuro, principalmente a nivel personal, familiar y laboral. En síntesis, las respuestas obtenidas indicaron la presencia de síntomas compatibles con el desarrollo de burnout, trastornos de ansiedad, fatiga por compasión, trastornos de estrés secundario, trastornos de estrés postraumático, relacionados principalmente a situaciones de sobrecarga física y mental, y los principales indicadores fueron referencias a múltiples trastornos a nivel físico y fisiológico, referencia a trastornos relacionados con la esfera psicoafectiva, percepción de desgaste emocional y de mayor demanda institucional, vinculada principalmente a un sentimiento de mayor responsabilidad, y cambios relacionados con la rutina y el tiempo libre. Creemos entonces que en función de los resultados obtenidos es necesario elaborar recomendaciones y medidas de prevención y una gestión competente tanto de recursos humanos y materiales a nivel institucional, personal y profesional, y que garanticen un clima de satisfacción laboral y una mejora en la calidad de atención. Entendemos que una gestión eficaz en el ámbito de la salud debe abordar de manera integral 3 ejes, que serían la salud física, la salud mental y el soporte institucional, y para eso es necesario el análisis sistemático de los riesgos psicosociales, ergonómicos e institucionales. Nuestra propuesta, entonces, está basada en la creación de un equipo, al que llamamos equipo de salud integral, que estaría integrado por un psicólogo, un terapeuta ocupacional y un técnico prevencionista, y este equipo actuaría como puente entre los trabajadores y las instituciones de salud. A través de técnicas de diagnóstico, de entrevistas, detectaría alteraciones en la salud laboral que ya están en marcha o alteraciones nuevas, y también realizaría medidas de prevención para poder contener a los trabajadores de la salud. Si bien cuando pensamos en la creación de esta propuesta estábamos en un contexto de pandemia, creemos que este equipo de salud integral debe ser puesto en marcha y debe ser considerado, a pesar de no estar ahora en una situación de aumento del número de casos, porque puede servir como medida preventiva para trabajar en conjunto con las instituciones y con el personal de salud. Queremos, entonces agradecer al Comité Científico por dejarnos permitir compartir los resultados de la investigación,
Aquí queda para aquellos que quieran ampliar, pueden comunicarse a encuestaenfermería3@gmail.com, o si no, en la revista Uruguaya de Enfermería, en su última publicación, está nuestro artículo completo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, felicitaciones por el trabajo. Gracias. Muy lindo. Les pido que si tuvieran preguntas las hagan en el chat, sí, si no, igual después al final nos va a dar tiempo para hacerlo. Entonces el trabajo que sí ahora titula Experiencia desde el área psicosocial en una unidad de UCI en el Centro de Referencia COVID-2 de ACE, que lo presentan Patricia Fernández y Solana Feipe. No sé si estamos... Sí, estamos tratando de... Ahí va. Bueno, Bueno, comienzo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Solana Feipe, yo soy licenciada en Trabajo Social, trabajo en el Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología, y bueno, que trabajé en el Centro de Referencia COVID-2 de ACE, y quien me acompaña es Patricia Fernández, que bueno, es licenciada en Psicología, también trabajó conmigo en el Centro de Referencia COVID-2 de ACE, y actualmente trabaja en Casa Gardel, que depende de ACE, del INDU, ahí va. Bueno, lo que vamos a presentar es la experiencia del área psicosocial, una unidad de UCI en el Centro de Referencia COVID-2 de ACE. Bueno, el Centro de Referencia COVID-2 se fue... Una cosa, no están compartiendo. No disculpa. bien, está, para. Perdón. Yo pensé que no iban a compartir pantalla. Por No, eso. sí, para que... Acá. ¿Ahora? Para. No, todavía no. Está. Dinos. Acá. ¿Y cómo se comparte? Ustedes tienen un botoncito verde abajo que dice compartir. Sí, ahí ya. Dale, ahora sí. Ahora sí, espera. Perdón. Y ahí les aparecen las diferentes pantallas que ustedes... Ahí. ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Ven? Sí, ahí está, no está en pantalla completa, pero Ahí. Ahora sí. ¿Ah? Bien. Está bien. Bueno, el Sí, centro muchas COVID-2, el centro COVID-2 de ACE estuvo operativo durante 5 meses, de marzo a De abril a agosto. Funcionó en el Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología, lo que implicó obviamente la descentralización del instituto, donde los pacientes traumatológicos fueron distribuidos en diferentes centros. Y el centro se creó como una forma de descongestionar los servicios del Hospital Español, por el aumento y por el tema, ¿no?, del aumento de los casos y que estaban saturados los servicios. El centro se formó con personal con experiencia en CTI, y algunos con experiencia en pacientes COVID, y personal que no tenía experiencia en COVID, para que vean un poco la heterogeneidad, ¿no?, que conformó el centro. Bueno, esto si bien pese a todo esto se logró un excelente amalgamiento y sinergia en el trabajo, y sin olvidar obviamente también ese desgaste que implicó, ¿no?, que el personal más capacitado, tuviera que enseñar y supervisar un poco más al personal sin experiencia, lo que también implicó, una carga mayor de estrés, ¿no? Que era algo que se conversaba mucho en las actividades. Bueno, el centro contó con 3 plantas, una con 5 sectores de UCI, que equivalían a 22 camas en planta baja. Los sectores eran sectores B, C, D y E, las camas eran burbujas individuales. En cambio, en el sector A, las burbujas era una burbuja con 6 camas. Después teníamos un sector de cuidados moderados con 29 camas por piso, distribuidos en 2 plantas, del primero y segundo piso. Cuando se inauguró se utilizaron 2 sectores de CTI y el primer piso de cuidados moderados, pero en el peor momento de la pandemia se pasó. Que se cortó la internet. Casos, contribución a la rehabilitación y recomposición de la familia, prevención y tratamiento de la crisis, así como en el duelo por fallecimiento del paciente.
dar seguridad a las familiares en cuanto a una atención de calidad, asumir un rol mediador entre pacientes, familiares y el personal médico, realizar un trabajo de articulación entre diferentes instituciones, brindar apoyo al equipo de salud asistencial y no asistencial. La metodología que se utilizó, que esto es un poco planteada desde el que se gestó el proyecto, fue la promoción de una unidad abierta donde se autorizaran las visitas con determinados protocolos y acompañados por referentes del área. El acercamiento, por otro lado, el acercamiento vincular a través de llamadas y o videollamadas, tanto del equipo con las familias como entre las familias y los pacientes. Se realizó psicoeducación e intervención en crisis y se llevó a cabo una policlínica interdisciplinaria de seguimiento post-COVID por el mismo personal de salud de la UCI. Bueno, sobre este tema hubo diferencias en relación a las visitas en cuanto a UCI y cuidados moderados, principalmente por barreras edilicias que impedían el acceso seguro a los familiares, ya que los pisos de cuidados moderados eran los del hospital, ¿no? Y no, la infraestructura como que no ayudaba mucho a la implementación. En este último caso, en el cuidado moderado, subieron algunas visitas, pero al intentar instrumentarse las dificultades planteadas, como el subir con el familiar, el que se usara correctamente el equipo de protección, personal, el mantenimiento de las distancias, el tiempo dentro de la sala, fueron obstáculos que llevaron a que cuando se instrumentó se suspendieran y luego se permitió principalmente con la finalidad de despedirse. En cambio en CTI sí se crearon las burbujas necesarias, mamparas transparentes para la atención de los pacientes, que favoreció que los familiares pudieran verlos a través de las mismas. En caso de ser necesario, podían ingresar con los equipos de protección personal correspondientes. Los casos excepcionales sean despedidas o mejorías del paciente que requerían un mayor contacto con sus seres queridos. Después, en lo que respecta a UCI, el coordinador, al coordinar el área psicosocial, las visitas y estar presente durante las mismas, contribuyó a que el contacto con las familias sea semanal y en algunos casos hasta casi diario. No así en moderados, que se remite al vínculo telefónico y en encuentros pautados siempre que fuesen estos necesarios. En relación a los procesos de pérdida de un ser querido, se trabajó con las familias tanto cuando los médicos entendían que la muerte era inminente, para que se pudieran despedir, como luego el fallecimiento, psicoeducando en relación a las etapas del duelo, el tiempo que puede durar, las emociones que pudieran aparecer, como las orientaciones para comunicarse con funerarios, en caso de no haberse despedido, diferentes posibilidades para realizarlo, y también se hizo el seguimiento de algunas familias luego del fallecimiento, brindando contención emocional. De acuerdo a esto, pudimos observar cómo estas diferencias de alguna manera generaron en las familias emociones y pensamientos diferentes. Al ver a los pacientes, sus familiares se tranquilizaban, pero el no verlos les despertaba sentimientos de ansiedad, con predominio en lo persecutorio. En estos casos se instrumentó la videollamada, pero si bien esto los mantenía en cierta forma comunicados, se observaba que tanto los familiares como los propios pacientes no lo vivenciaban como contacto, ya que no era presencial. La corporeidad es un factor que aparece con importancia para la tranquilidad de las personas. En algunos casos era una llamada telefónica, ya que las familias algunas no tenían acceso a internet ni a WhatsApp. Muchas veces se incluía a la familia extendida y vecinos estas comunicaciones. En relación a la parte médica, se habló con el personal médico sobre la importancia que era lograr comunicarse a diario con las familias. Ya sé que, igual estaban llamando, pero a veces había problemas de que no contestaban o estaba complicada la guardia y no se podían comunicar. Lo que expresaba la familia era que no se comunicaban porque algo grave y malo había sucedido con su familiar. ¿tá? También se trabajó con las familias que la no comunicación era por otros motivos y que sí o sí se iban a comunicar ante un agravamiento del cuadro clínico, teniendo en cuenta que la no comunicación del médico en el horario estipulado generaba también pensamientos catastróficos en la familia. O sea, les decían, te llamo a las 3 y si llamaban a las 6 ya en esas horas era de mucha angustia para los familiares. Las familias cursaron la enfermedad en diferentes grados. Hubo que contener y acompañar durante todo el proceso de internación la angustia, que no era solo por un familiar y por una condición médica, sino por las implicaciones socioeconómicas
que en algunos casos esta persona internada tenía para con su grupo familiar. No se olviden que la población que trabajamos es población vulnerada de ACE, entonces mucha gente no tenía respaldo de seguros médicos, o sea, si no salían a hacer sus changas, no obtenían ingresos. También aparece la culpa, ya que en algunos casos había alguien que traía la enfermedad al hogar y que aparecía agobiado por el tema. Y a veces también esto se agravaba tras la culpabilización del grupo familiar a ese integrante. Frente a lo expuesto podemos hacer referencia a lo trabajado con las familias, y se logró en algunos casos bajar las ansiedades y las angustias a través de diferentes instancias de conversaciones, incluso el acompañamiento de las familias al ingresar al CTI, fueron intervenciones propicias para desmistificar creencias distorsionadas, muchas de ellas sobre la enfermedad, la hospitalización y la garantía a la atención y los tratamientos. También se implementó la escucha de audios en las personas sedadas, basándose en una escala gráfica de RASS, que es la escala de sedación, donde un valor menor a 2 determinaba un rango mayor de escucha y comprensión, porque había que cuidar principalmente la estabilidad hemodinámica del paciente, ya que tenían que encontrarse con valores estables para que el audio surtiera el efecto deseado a favor de la salud. Esto se veía reflejado en cuanto a cuando se escuchaban los audios con ciertas pautas, los valores de oxígeno en sangre mejoraron. Los audios se realizaban en conjunto con enfermería y médicos, que eran los que los posibilitaron, haciendo que los escucharan, ¿tá? Y nosotros, el equipo psicosocial, dimos las pautas a la familia para la elaboración de los mismos. En relación a la policlínica de post-COVID, algunos datos significativos. El objetivo del trabajo fue visualizar las secuelas dejadas por la enfermedad en pacientes que ingresaron a la UCI, así como los efectos a nivel familiar y social. El síndrome de post-COVID puede incluir la pérdida de fuerza muscular, los cambios en la fuerza motora o la sensibilidad, la depresión, la ansiedad, alteraciones cognitivas y también respiratorias, entre otros. De la investigación en base a la siguiente muestra, se realizaron el seguimiento de 45 pacientes, o sea, 98% de los egresados vivos. El promedio de edad fue de 52 años y 55,5 fueron hombres. La mortalidad a los 3 meses fue de un 10%, o sea, 5 de los 51 pacientes. Solamente 11 pacientes, o sea, el 24%, tuvieron un control médico en policlínica luego del alta. Los datos que se recabaron fueron a las alteraciones estudiadas, eran físicas, que fue un 75%, aparecen las alteraciones físicas, ¿tá? Ansiedad y depresión, un 63%, trastornos de estrés postraumático, 27%, y dificultades respiratorias, un 22%. La mayoría de los pacientes presentó disminución de los reactantes de fase aguda, así como aumento de la hemoglobina luego del alta. El 71% presentó mejorías radiológicas y un 29% mantuvo una radiografía de tórax sin mayores cambios, y ninguno presentó peoría radiológica luego del alta. Fueron derivados a control con neumólogo un 10%, un 11%, 11 pacientes, o sea, un 24%, y a rehabilitación física 17 pacientes, que es un 38%. Este es el equipo que trabajó en la policlínica de post-COVID. Tenemos a los licenciados en fisioterapia, Argemian, Britos, el equipo todo multidisciplinario, ahí están los nombres. Y esto es gráficamente verlo, o sea, las alteraciones funcionales, seguidas por ansiedad y depresión, el TEP y las alteraciones respiratorias. Seguimos.
También se pensó en el centro COVID en cuidar al cuidador. Y el equipo psicosocial pudo visualizar, o sea, se vieron algunas situaciones en donde se hizo una rápida intervención sin mayores gravedades. O sea, algunos, algo que no se pudo hacer fue los talleres. Pensábamos hacer talleres con todo el equipo, pero fue imposible. Los tiempos no daban, la urgencia no daba, la gravedad de la situación tampoco lo permitía. Seguí. Se acompañó, entonces logramos con el grupo de Shiatsu Uruguay, que de manera voluntaria vino a trabajar con nosotros con una frecuencia semanal, o sea, eran 2 veces por semana, pero 20 minutos, pero por sectores, ¿está? Y entonces ahí digo, sí. Esta propuesta fue evaluada como muy positiva en lo que respecta a la contención emocional de los diferentes profesionales expuestos a situaciones de mucho estrés, dado el contacto permanente con la muerte y la gravedad de la situación de muchos pacientes. Algunas expresiones en torno a la actividad fueron: me ayudó a enfocarme en la tarea, pude descansar mejor, ya no me angustió tanto, y es un mimo para nosotros. Acá están practicando Shiatsu, y bueno, con el equipo junto con el doctor Nin y nosotras. Cabe destacar que en relación a cuidados moderados, los profesionales médicos y no médicos adherieron en su mayoría a la propuesta, mientras que en el área del CTI, quienes adhirieron fueron el personal de enfermería, auxiliares de servicio, camilleros y licenciados. Los principales resultados fueron que a nivel país el porcentaje de pacientes fallecidos fue levemente menor, o sea, un 10% menos, que otros centros nacionales. Obviamente que no fuimos, o sea, fue todo el equipo, ¿no? Y todo cómo se veía el centro. Es importante resaltar que estaba atravesada la institución por buscar humanizar el vínculo con el paciente, lo que se reflejó en el agradecimiento por parte de las familias a la disponibilidad que hubo para permitirles acompañar a sus seres queridos durante las diferentes etapas del proceso salud-enfermedad. La importancia de realizar un seguimiento a los pacientes post-alta UCI por el equipo que lo atendió durante la hospitalización, tanto para el personal como para el paciente, fue muy importante, ya que hubo mucho intercambio de vivencias. Para el personal, ver vivo a la persona que estuvo a punto de morir muchas veces, tuvo un impacto muy positivo emocionalmente. Y también para el paciente fue una forma de reconstruir parte de lo sucedido con las personas que lo atendieron. Y destacamos que los médicos intensivistas normalmente no tienen contacto luego del alta con el paciente. Entonces, en este caso, hacer ellos mismos los que participaron de los controles fue toda una experiencia inédita en el país. Y acá nosotros con los equipos de protección, y bueno, desde ya, muchas gracias. Deja de compartir. Y como dejo acá. Acá, y creo que te dice. No, your screen acá. Ahí. Muchas gracias, Acá. Ana y Patricia, por Está. la Gracias. experiencia que nos compartieron. Ahora vamos abiertos a preguntas. No sé si alguien quiere abrir el micrófono y hacerlas. ¿Alguno de los autores? No. Bueno, yo voy a empezar con algunas preguntitas. Entonces, Perdón, Janet. sí. Buenos días. No encontraba la manita. No, solo quería una pregunta, porque capaz que lo dijo y se me perdió. A la compañera que hizo la investigación en enfermería sobre la sobrecarga, Ana. ¿Sí? Que dijo que fue en los diferentes niveles de atención,
no sé si lo dijo, capaz que sí, los porcentajes de la muestra de cada nivel. Sí, fueron muy similares, entre un 38, 39 y 36% más o menos en cada uno de los niveles. Fueron similares los 3 porcentajes. ¿Y no hubo diferencias en las respuestas en los diferentes niveles? No, en realidad no cruzamos esa información en concreto. Lo que sí, la mayoría de los encuestados percibieron diversas situaciones de carga dependiendo del nivel en el que estaban. Eso sí que se vio, no te puedo decir exactamente los porcentajes, pero sí que se vio por el tipo de contacto que tenían con los pacientes. Evidentemente el personal que trabajaba en contacto directo, lo que es en las salas de internación o en unidades de cuidado intensivo, como hablaban recién las colegas, manifestaron diferentes situaciones de sobrecarga y de estrés que se diferenciaban con aquellos que estaban en el primer nivel de atención y que tenían un contacto que era menos directo, ¿no? O que estaban solamente en el proceso de la vacunación. Vivían otras situaciones. En realidad es la vivencia de situaciones diferentes las que se daban, algunos más cercanos a situaciones de muerte y demás, y otros más lejanos a esas situaciones. Bueno, gracias. No, por favor. Gracias. Acá hay una pregunta que es primero agradece ¿querés hacerla, Cecilia, con el micrófono? Si no, la leo. Bueno, Dice que no tiene micrófono, Janet. Es sobre la última presentación de Solana y Patricia, cómo se explica y si llamó la atención la diferencia entre el porcentaje tan elevado de las secuelas post-COVID y las consultas tan bajas en policlínica. Sí, en Sí. realidad fue algo que nos preocupó y fue un tema de que no hubo una buena articulación entre lo que es el primer nivel de salud, o sea, cuando ellos, la georreferenciación, y después que salían de alta, ¿no? Ahí hubieron como fallas que son del sistema y que bueno, que a raíz de este seguimiento, bueno, quedaron en evidencia, ¿no? Que es lo que vimos bueno, que si bien se había formado como mucha estructura en el sentido de que, bueno, el CASMO no, ¿cómo es que se llama? Bueno, teníamos El banco de seguros. El banco de seguros, que bueno, que de alguna manera, bueno, los pacientes iban a hacer la rehabilitación ahí, bueno, no, después, bueno, había como dificultades, no se había pautado el tema de, bueno, que las recetas que sean validadas por ACE, entonces los pacientes quedaban sin poder retirar medicación, que ahí quedaba fue como un punto de inflexión bueno, que para futuras situaciones debería como preverse, ¿no? Que si bien había coordinación, se supone, ¿no? Digo, porque se trabajó y tuvimos en varias reuniones en donde había coordinación entre la RAP, entre el Banco de Seguros, entre el centro COVID, en los hechos no se vio reflejado. Claro, las coordinaciones estaban, se hacían las derivaciones, los pacientes iban al Banco Seguro, hacían su rehabilitación, pero después quedaban se iban del Banco Seguro y quedaban en banco, ¿no? O sea, el sistema no los volvía como a incluir, y bueno, eso fue un poco lo que pasó. No sé si se entendió. ¿Sí? Son como fallas del sistema que bueno, que no deberían pasar, pero bueno, pasa. Sí. Ahí Cecilia tiene la mano levantada. Bueno, sí, con respecto a esto, el tema es de que no nos podemos olvidar del momento epidemiológico que había en ese momento, y en el sentido de que prácticamente, o sea, no llegó al colapso el sistema, pero recuerden de que nosotros estábamos con índices muy altos de ocupación de todo el sistema. Y en realidad creo que se tuvo que priorizar por la urgencia
y no por el seguimiento. Me da la sensación, o sea, creo que después, cuando empezó a disminuir los casos, empezó el sistema o sea, un poco a pensar, o sea, no del todo, porque aquellos que transitamos el COVID sabemos que pasó después, pero bueno, creo que en aquel momento era que estaba totalmente colapsado. ¿Tá? Era eso. Eso por un lado. Y por otro lado tengo también un comentario para Ana. Ana, acá habemos algunos docentes, inclusive el profesor del Departamento de Salud Ocupacional, y quiero comentarte de que hay mucha normativa con respecto digamos, al apoyo que se debe dar a los trabajadores, a todos los trabajadores en definitiva, y también se puede dar a los trabajadores obviamente de la salud más que, o sea, por su sujeto de trabajo, que justamente son los pacientes en general grave, donde, bueno, donde también transitaron, como ustedes bien dijeron, situaciones muy difíciles a nivel personal. Eso primera cosa. La segunda cosa es que, por ejemplo, planteaban en la comisión esta, planteaban un técnico prevencionista. Yo no sé si sabés que los técnicos prevencionistas sobre todo son para la seguridad en la salud. Pero también estamos una serie, o sea, por ejemplo, hubo un decreto ahora que se puso en vigencia, el 127 del 2014, que plantea un servicio de salud en el trabajo, pero es un servicio de salud especializado. Les comento esto a Ana, pero también a todos, que o sea, y es una normativa que este año se pone vigente sí o sí, y bueno, que también o sea, que desde el departamento hacemos muchas, digamos, tenemos distintas participaciones en distintos ámbitos, y ni que decir que, bueno, que hay una larga trayectoria o sea, de participación en el ámbito de salud y en el ámbito de ACE, policlínicas de ACE y demás. Bueno, quería comentarte eso, y bueno, que el Departamento de Salud Ocupacional, que funciona en el piso 7 del Hospital de Clínicas, está abierto a cualquiera de las propuestas que ustedes quieran llevar a cabo, o sea, como para apoyar las propuestas que ustedes quieren llevar a cabo. ¿Tá? Bueno, era eso. Quiero agradecerte por ese dato. Sí conocía esa nueva normativa. De hecho, en la institución donde yo trabajo hay una técnica prevencionista, pero bueno, en realidad por el tiempo no pude profundizar en eso. Pero con respecto al equipo de protección personal, se evidenciaron en la encuesta muchos aspectos relacionados con deshidratación, signos de deshidratación relacionados al equipo, y al uso prolongado del equipo de protección personal, y bueno, que mucho personal de la salud no tenía conocimiento de que podía tener periodos de descanso, o no había alguien detrás que le dijera, bueno, hay que tomar agua, hay que hidratarse para prevenir esta deshidratación. A veces hubieron cambios de mobiliario y que no tuvieron en cuenta que para la realización de procedimientos de enfermería se veía dificultad por el tema de la infraestructura, y todos esos aspectos fueron los que nos hicieron pensar en que un técnico prevencionista tendría que estar atrás de todo esto para poder prevenir las complicaciones. Disculpen, pero voy a tener que cortarlas, capaz que pueden intercambiar los correos, porque estamos, ahora comienza la otra sesión de trabajo, sí. Que bueno, muchas gracias por los trabajos que presentaron, las preguntas también, las exposiciones, son muy buenos trabajos que muestran todo, bueno, lo que aconteció de los diferentes aspectos desde el paciente,
el profesional de salud, el personal de salud. Entonces, es muy bueno compartir estos trabajos y ver todas las cosas también que se hicieron. Creo que es de gran valor justamente conocer los trabajos y las experiencias y cómo se trabajó y qué cosas, cómo se fue dando y qué cosas, como presentaban propuestas o recomendaciones o proyectar qué cosas posibles o de acá trabajar para mejorar situaciones que se han visto que bueno, que se dieron por que momento, la pandemia, el esfuerzo, los logros, todo lo que se fue dando. Entonces, bueno, muchas gracias y que si no nos van a matar. Muchas gracias por participar. ¿Sí? Chao. Gracias.